Ya estamos en vivo. Ya podemos iniciar. Estamos en vivo. Son las 8:29. Esperemos que sean las 8:30 en punto. Listo, estamos a... Listo. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, quiero dar inicio a este nuevo espacio que está enfocado a fortalecer los procesos de formación con respecto al tema de lo digital. El tema de hoy se llama redes Wi-Fi. No eres tan anónimo como crees. Hoy, desde la alianza que hemos hecho con Frontec y APD, vamos a tener una segunda charla en la que además queremos que ustedes participen y además se hagan acreedores de la posibilidad de tener acceso a 2 licencias de antivirus y un kit. Por ello, vamos a estar compartiendo el link para que el chat, pues en el chat ustedes puedan participar. Este sorteo de tanto la licencia de antivirus como el kit lo realizaremos en el último capítulo que hemos denominado Códigos Maliciosos. Todos somos vulnerables, que se realizará el próximo jueves 23 a la misma hora, 8:30 de la mañana. Los ponentes hoy nuevamente nos acompañan. Primero, Andrés Guerrero, como en su momento les informé. Andrés es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de redes telemáticas y candidato a máster en ciberseguridad y privacidad. Cuenta con 12 años de experiencia en diferentes campos de la seguridad informática y actualmente se desempeña como gerente de tecnología de Frontec, distribuidor exclusivo de ESET para Colombia. La otra persona que nos va a estar acompañando es Sergio Giraldo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, especialista en seguridad informática. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes áreas relacionadas a la informática. Actualmente se desempeña como coordinador de soporte técnico de Frontec, quien Frontec es distribuidor exclusivo de SET para Colombia. Estas dos entidades, APD le apuesta al fortalecimiento del networking. Es una entidad que se deriva de una gran entidad en España con más de 5,000 empresarios en Colombia, afiliados. En Colombia tenemos 70 afiliados y lo que queremos precisamente es hacer más fácil y fortalecer los procesos empresariales en Colombia. De otro lado, Frontec es una empresa dedicada a generar dispositivos que permitan fortalecer lo que es la ciberseguridad. Entonces, pues sin más, recordarles nuevamente el siguiente evento el jueves 23 y que esperemos que hoy sea de mucho provecho para ustedes este taller. Muchas gracias para todos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros compartiendo este espacio de capacitación. Como bien les comentaban, la idea hoy es conversar acerca de dispositivos móviles. La semana pasada, en el capítulo pasado, si recuerdan, estuvimos hablando acerca de un tema que se llama Guard Driving, que es básicamente cómo los ciberdelincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades disponibles en las antenas Wi-Fi o en las conexiones inalámbricas Wi-Fi de nuestras casas para poder, casas y empresas, ¿no? Para poder llegar a comprometer la seguridad de la información. Recuerden que el objetivo de estos 3 capítulos es
contarles problemáticas acerca de la seguridad de la información. El tercer capítulo va a estar bastante interesante, puesto que hablaremos como tal de códigos maliciosos y podrán ver de la mano de Sergio Giraldo en vivo cómo los ciberdelincuentes ya ejecutan la fase final de un ataque, que es el secuestro de la información. El capítulo pasado vimos cómo los ciberdelincuentes pueden recolectar información, cómo pueden buscar información sobre esos objetivos. En este vamos a ver algunas buenas prácticas para evitar ese tipo de incidentes. ¿Y qué sucede acá? Que el principal problema que tenemos actualmente son los dispositivos móviles, que son a la hora de 20, ¿qué? Una llave maestra hacia los riesgos cibernéticos, a los riesgos asociados a la seguridad de la información. Como nos presentaron, pues mucho gusto, mi nombre es Andrés Guerrero, actualmente trabajo como gerente de tecnología de Frontec y hoy me acompaña Sergio Giraldo, quien es nuestro coordinador de soporte técnico de Frontec, distribuidor exclusivo de SET para Colombia. Quiero partir este capítulo con estas cifras que ustedes están viendo en pantalla. Y son cifras bastante interesantes respecto a cómo en el año 2021 todo lo que sucedió con COVID, todo lo que hemos venido hablando, COVID, la pandemia, este tema que ya a todos nos tiene cansados de todos los días escuchar temas de seguridad asociados con COVID, robo de información asociado con COVID, cualquier cantidad de cosas asociadas con COVID. Pues bueno, aquí tenemos unos datos interesantes sobre la evolución tecnológica en el 2021, luego de todo lo que ha venido pasando con este tema de la pandemia. ¿Qué encontramos acá? El total de la población mundial, 7.87 billones de personas. ¿Sí? Pero si empezamos a ver la evolución digital, lo que ha pasado digitalmente, podemos darnos cuenta que actualmente, ¿sí?, hay 5.27 billones de usuarios de dispositivos móviles o teléfonos móviles. Si partimos de este hecho y nos devolvemos a la charla anterior, donde yo les mostraba en una demostración cómo un ciberdelincuente a través de una red Wi-Fi puede detectar dispositivos inalámbricos conectados a una red. Recordemos que en el censo anterior recolectamos 585,000 dispositivos inalámbricos en la zona que se hizo la actividad de recolección de redes inalámbricas. ¿Sí? Ahora pensemos en esta cantidad de dispositivos móviles que se están utilizando por los usuarios a nivel mundial. 5.27 billones de dispositivos móviles. Usuarios de Internet, pues tenemos 4.8 billones, ¿sí?, de usuarios en Internet. Ustedes pueden buscar en Internet qué sucede en Internet en un minuto. Hay muchas gráficas o muchas infografías o mapas que muestran qué sucede solamente en un minuto. Cuántos tweets se publican a través de Twitter, cuántas historias se publican en Instagram, cuántos mensajes de WhatsApp se comparten, cuántas películas se ven en Netflix. Todo ese tipo de información pues nos muestra que cada vez la tecnología va a seguir evolucionando hacia dispositivos conectados a servicios en Internet, ¿sí? ¿Y cuántos usuarios están activos en redes sociales? Pues tenemos 4.48 billones de usuarios. Ahorita todo, absolutamente todo, se maneja a través de redes sociales. Realmente las empresas o las personas que no hagan uso de redes sociales ya pasan a ser una población, digámoslo así, oculta o excluida. Un proceso de selección ya requiere de nuestro enlace LinkedIn o nuestro Twitter o nuestro Instagram. Ya muchas empresas reclutadoras no solo se basan en información asociada al perfil de su hoja de vida. Anteriormente nosotros entregábamos nuestro currículum y ahí estaba toda la información. Ahorita las empresas reclutadoras hacen búsquedas en Internet sobre nosotros, cómo es su comportamiento en redes sociales, en fin, una cantidad. De hecho, los certificados se descargan a través de Internet, antecedentes, en fin. Entonces, fijémonos en la importancia que las conexiones a Internet y los dispositivos móviles, hablando específicamente de teléfonos, como lo pueden ver en la segunda gráfica, 5.2 billones de personas,
empiezan a tener una importancia cada vez más significativa en nuestras vidas. De todos los que estamos acá, muchos tienen 2 celulares, hasta 3 celulares, tienen el iPad, tienen la tablet, tienen el equipo portátil, hasta 2 que tienen un equipo portátil de trabajo, un equipo portátil personal, en fin, ya nosotros básicamente nos llenamos de dispositivos. Tenemos los dispositivos, los relojes inteligentes, hablamos de Apple Watch, hablamos de bandas deportivas, todo. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de ir a un centro comercial a dar una vuelta y ya me encuentro con lavadoras y neveras que se conectan a internet a través de aplicaciones de dispositivos móviles. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esta imagen que ven acá para que empecemos a tener también un poco de conciencia ambiental. Recordemos que cada dispositivo móvil, cada conexión a internet, cada cosa que hagamos en internet tiene un impacto ambiental. Esto no funciona solo. Los data centers usan combustibles, en fin, esto es un conjunto de cosas que al final nos ayudan, pero también impactan mucho. Podemos empezar a utilizar un solo teléfono con doble SIM, o sea, hay muchas prácticas para empezar a ahorrar energía. Entonces, ¿qué sucede? Que se espera que al 2030, ¿sí? Estos son datos de Gartner, que al 2030 existan 50.000 millones de dispositivos conectados a internet. 50.000 millones. O sea, cada día sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Las compañías cada vez siguen migrándose a cloud, a cloud, a cloud. O sea, todo va a estar en internet. Si nosotros no hacemos parte de la red, vamos a ser anónimos. Eso es como anteriormente el que no estaba en el directorio. El que no estaba en el directorio telefónico prácticamente no era nadie, no existía. Ahora es a través de internet. Una compañía que no esté en internet es una compañía que realmente no existe. O sea, no va a tener el alcance que espera tener. Porque ahorita todo se consulta a través de internet. Pero esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de las compañías, como bien les decía, todos hacemos uso de dispositivos móviles. Las compañías ahora entregan dispositivos a sus usuarios para poder trabajar. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Son seguros nuestros dispositivos? En la sección de chat, en la parte de preguntas, pueden colocar sus opiniones al respecto. ¿Ustedes creen que sus dispositivos están totalmente asegurados? Hablo del dispositivo, hablo del celular, hablo del iPad, hablo de la tablet, los dispositivos que normalmente utilizamos. ¿Ustedes creen que hoy están seguros esos dispositivos? Me lo pueden ir comentando a través de la sección de chat. Vamos por acá, esto es un Forms de Google. Bueno, aquí lo voy a dejar. Mientras tanto, continuemos acá. La semana pasada les mostraba cómo un ciberdelincuente, vamos a poner a correr este video, un ciberdelincuente puede escanear redes inalámbricas. Esto que ustedes están viendo acá era lo que veíamos en la charla pasada, de cómo con un GPS que se consigue en el mercado por 30.000 pesos y cómo con un sistema operativo y un equipo portátil, un sistema operativo que es libre y sirve para hacer auditorías, un ciberdelincuente puede llegar a escanear dispositivos conectados a una red inalámbrica. Recuerden que el objetivo del war driving es recolectar mucha información, hacer como una especie de censo y ya con la información recolectada, pues el ciberdelincuente o el auditor o la persona que necesite dicha información puede trabajar. Este tema de la seguridad informática, si miran acá, por ejemplo, fíjense que hay 2 clientes instalados en la red, donde dice Wi-Fi Client y Wi-Fi AP, que es Access Point. Él puede mostrarnos qué dispositivos están conectados a esa red inalámbrica. Entonces, por aquí abajo aparece que los dispositivos que aparecen son un dispositivo Samsung y un dispositivo Huawei. Miremoslo por acá. Ahí lo ven, el nombre de la red. Y abajo aparece clientes asociados, fíjense. Entonces aquí aparece un dispositivo Samsung y el otro dispositivo es un dispositivo Huawei. Básicamente lo que ocurre acá es que el ciberdelincuente ya sabe qué dispositivos móviles están conectados a esa red Wi-Fi y pues el resto ya es historia. Ya es cómo el ciberdelincuente va a aprovechar las vulnerabilidades de dicho dispositivo móvil para infectarlo y lograr comprometer la información del dispositivo o por medio de él acceder a una red
porque también los ciberdelincuentes tienen dicho alcance. ¿Qué pasa? Los auditores de ciberseguridad hacen este tipo de ejercicios para poder demostrar los niveles de seguridad de las compañías. Existe algo que se llama el hacking ético y es como un profesional de seguridad conoce las técnicas y habilidades de un ciberdelincuente, pero las utiliza en pro de mejorar la seguridad de compañías y personas. Es lo que sucede con esto. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando de este video, los dispositivos móviles se empiezan a volver un riesgo. Por eso yo les pregunto, ¿cómo protegen ustedes sus dispositivos móviles? ¿Cuentan con una solución antivirus en sus celulares? ¿Utilizan un PIN de desbloqueo o un patrón de desbloqueo seguro? ¿Tienen protegidas sus cuentas de correo electrónico con doble autenticación? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque en caso de que se pierda el dispositivo móvil, pues básicamente el ciberdelincuente, en caso de que sea un hurto asociado a ciberdelincuencia o simplemente un hurto a mano armada, como ocurre en muchos lugares, que va uno caminando por la calle y lo atracan y le quitan el teléfono, ¿qué nivel de seguridad tiene la información del dispositivo? Ya sea personal, y pongámonos un poquito más agresivos en esto, y es qué sucede con los datos corporativos de los teléfonos corporativos cuando las compañías entregan este tipo de dispositivos a los usuarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que esto es un dato del CAI virtual, donde nos cuentan que, bueno, también los invito a que puedan revisar el CAI virtual en Twitter, lo encuentran como @CAI virtual, y ahí constantemente están publicando información sobre buenas prácticas para el uso de medios tecnológicos, transacciones en internet, operaciones bancarias, en fin. Importante que lo puedan revisar. Este dato que ustedes ven acá, 69.585, son los dispositivos hurtados en enero del 2020. Estamos hablando de hace más de un año. Seguramente, si hacemos esa revisión hoy, ese dato va a crecer. Hemos visto en medios, en noticias, cómo los niveles de inseguridad han aumentado. Sí, entonces, el año pasado, en enero, se robaron 69.585 dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que diariamente se reportan 3.162 casos de hurto. Entonces, pensemos el escenario donde la compañía entrega dispositivos móviles a sus colaboradores para garantizar la disponibilidad. Es decir, estamos en COVID, no tenemos plantas telefónicas, no tenemos VPN, no tenemos nada de eso. La forma más fácil de contactar a nuestros colaboradores es a través de los dispositivos móviles, celulares. El colaborador va en el transporte público, o va en su carro, o va en su moto, o en bicicleta, en lo que sea. Es víctima de un hurto, le roban el dispositivo móvil de la compañía. ¿Cómo las compañías están garantizando la protección de esa información? Aquí estamos hablando de hurtos por terceros. Una persona, nada que ver con nosotros, nos asalta y nos roba el dispositivo. Pero también hay una parte muy importante que es el usuario inconforme a nivel interno, o el usuario descuidado, o lo que se conoce como un insider. Un insider es ese colaborador que está aburrido o está cansado con las condiciones que tiene dentro de la compañía y busca afectarla de algún medio. Hay campañas, la semana pasada se estaba divulgando una noticia de que hay organizaciones cibercriminales que están ofreciendo el 40% del valor del rescate de la información a colaboradores para que desde adentro de las empresas infecten los servidores con ransomware. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Y es, si un rescate de ransomware se paga en bitcoins, un bitcoin puede estar alrededor de los 20 millones de pesos, pongamos el ejemplo. Le dicen a la persona que le van a dar el 50% del valor del rescate si infecta a la propia empresa. Entonces, colaboradores internos acceden a esto, infectan el servidor de la empresa y cuando está infectada, pues reciben un pago. Así está funcionando el secuestro de la información hoy. Lo mismo pasa con los dispositivos móviles. Las compañías están protegiendo cómo los colaboradores acceden a los recursos de la compañía a través de sus dispositivos móviles personales. ¿Qué sucede cuando un colaborador se va de la compañía? ¿Estamos seguros de que la información se está quedando en la compañía y no se la está llevando él en su teléfono personal?
esos son datos muy interesantes, pues, o son preguntas que todos los que administramos sistemas o todas las compañías deberían empezar a plantearse hoy en el 2021, cuando cada vez más aumentan los hurtos y hurtos de información y cada vez más estamos más conectados. Y esto era lo que les decía, ¿y la información personal y corporativa qué? ¿Sí? Entonces, hay muchas tecnologías. La semana pasada yo les contaba de Zero Trust, que es básicamente confianza cero, es el término, y es básicamente como restringir todo y permitir única y exclusivamente el acceso a los recursos a personas realmente autenticadas, o sea, o a quien realmente es. Sí, eso maneja unos esquemas o unas posturas de ciberseguridad, que es como se define en Zero Trust el tema de la definición de políticas y demás, en donde con base en sus funciones, quién es, qué hace y demás, se puede dar el acceso a la información, pero lastimosamente hoy eso no sucede. O sea, hay muchas compañías que no conocen de esto o no lo implementan todavía, o están hasta ahora implementando VPNs, o están hasta ahora pensando en cómo proteger sus dispositivos móviles corporativos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la información personal y la información corporativa? Les dejo esta pregunta para que la puedan reflexionar de aquí a nuestro siguiente capítulo y nos demos cuenta de la importancia de esto. ¿Cuánta inversión se hace en dispositivos móviles en la compañía? Se pueden estar, depende del tamaño de la compañía, pero depende el dispositivo, depende la marca, depende la gama, o sea, dependen de muchas cosas, pero son inversiones altas. Pero cuando no se tiene el control sobre esos dispositivos, pues es darle una llave a los ciberdelincuentes y a los empleados inconformes para que se lleven nuestra información. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay unos incidentes, estos son los más reportados entre el 2019 y el 2020. Al 2021 todavía no se ha terminado el año, pero estoy seguro que todavía siguen punteando los mismos. Ejemplo, el ransomware. Todas las compañías siguen sufriendo temas de secuestro de información. Y créanme que los secuestros de la información no es por culpa solamente del área de sistemas. No solo es culpa del producto antivirus. Es culpa de malas configuraciones, malas implementaciones de productos, mala gestión de la infraestructura y la seguridad y desconocimiento u omisión de los colaboradores. Los incidentes de seguridad pasan por dos cosas. Un incidente de seguridad es algo que pasa y afecta a la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Cualquier cosa que afecte esas tres o una de las tres ya es un incidente de seguridad informática o de seguridad de la información. ¿Qué pasa? Los usuarios cometen errores por desconocimiento o por omisión. Desconocimiento. Nunca se han hecho este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo acá, donde se le enseña a las compañías o a los colaboradores los riesgos que existen en Internet, los riesgos que existen en la tecnología asociados a la seguridad. Y la omisión es cuando el colaborador sabe, pero se hace el de la vista gorda y ejecuta los incidentes, los lleva a cabo, ejecuta las amenazas y demás. Les voy a contar un secreto, y es, el área de sistemas todo lo sabe, en términos de tecnología, ¿sí? Es decir, que si un colaborador ejecuta un código malicioso en un equipo y hay una correcta gestión de la seguridad, es imposible que se omita la responsabilidad. Eso estaba así, es que yo no sabía, es que no me di cuenta, es que lo que sea. Existen herramientas, nosotros somos expertos en ese tipo de herramientas, donde se puede hacer una trazabilidad de los incidentes y llegar a saber dónde fue, cómo fue, quién fue, a qué horas fue y qué afectó. Se conocen como tecnologías de EDR. ¿Sí? Entonces, las compañías todavía siguen siendo víctimas de ransomware y esto no va a cambiar. Como les decía, ransomware son estos códigos maliciosos que secuestran la información, que llega a un archivo que dice fotomulta, lo ejecutan y todos los archivos del equipo empiezan a sufrir un cambio. Ese cambio es que se están cifrando los archivos. Que si se puede recuperar, si hablamos de recuperación, estamos en una probabilidad del 30% de un 100%. ¿De qué depende? De que exista la llave de descifrado. Si no existe la llave, el ransomware no se puede descifrar. Digamos, no se dejen tampoco engañar
por compañías o por personas que están diciendo o publican servicios donde dicen que se descifra el ransomware. Eso no se puede. Y si se puede, no es una actividad de cobro, porque eso sería ser cómplice del delito. ¿Sí? Recordemos que pagar un secuestro muchas veces vuelve a la víctima, lo vuelve también cómplice. Eso ocurre con el tema del ransomware. Cuando nosotros pagamos un ransomware, estamos alimentando ese tipo de crímenes. El código malicioso, malware, el año pasado estuvo en primera posición por el tema de COVID. Entonces llegaba que en su zona hay presencia de COVID, descargue el siguiente archivo para ver cómo está el tema de infectados en su cuadra, en su conjunto, en su unidad, en donde sea. Fotomulta, el fotocomparendo, la noticia falsa, phishing, todo este tipo de cosas siguen punteando. El año pasado estuvieron punteando, ¿sí? Y todavía sigue. El código malicioso todavía se sigue utilizando, a pesar de que el código malicioso lleva, no sé, 36 años, tal vez por ahí todavía, que lleva estando presente y se sigue utilizando como medio de infección de equipos de ciberataques. La ingeniería social, que esto es básicamente engañar personas legítimas para obtener información. Entonces, existen campañas de capacitación, existen campañas de sensibilización dentro de las compañías para evitar que alguien suplante a un funcionario, a un alto ejecutivo de la compañía para obtener información. Casos hay muchos. Créanme que hay muchos casos. Uno de esos es el mail spoofing, otro que se llama el spear phishing, que es básicamente suplantar personas o suplantar sitios y a engañar a los usuarios internos para que, por ejemplo, hagan una transacción o hagan un envío de mercancía. Ejemplo, una empresa distribuye, no sé, repuestos para vehículos de alta gama. Hablemos de que un espejo cuesta $1.000.000. Entonces resulta que un ciberdelincuente se puede hacer pasar por un alto ejecutivo de dicha empresa y hacer un pedido. Necesito que por favor envíen tanta cantidad a tal dirección. Si la persona interna no está en la capacidad de detectar ese tipo de ataques, posiblemente haga el envío y entre en un problema porque se va a perder mercancía y va a haber un robo como tal. Así ocurre con llamadas telefónicas, así ocurre con mensajes de texto, así ocurre. Sobre el tema de las llamadas, todos hemos visto noticias como desde las cárceles se hacen campañas de ingeniería social para engañar a personas con el tema de el sobrino detenido o la mercancía que llegó al aeropuerto y que no se la dejan pasar, en fin, historias de esto, las que quieran ahí. Internet las pueden encontrar. Y otro es el phishing, que es básicamente suplantar sitios o hacer campañas donde los usuarios prácticamente caigan como peces en un anzuelo. Eso es phishing, de ahí viene el término. Entonces, lanzar un anzuelo con alguna especie de carnada seductora para la víctima para que él caiga. ¿Cómo sucede esto? Cuando, por ejemplo, las personas son fanáticas de salir de viaje y compartir todo lo que hacen a través de Facebook o a través de redes sociales. Eso es información que no debería importarle a todo el mundo. Hay información privada, hay información personal, hay información confidencial y hay información pública. Entonces, hay información que no se debe divulgar porque el ciberdelincuente va a tomar esa información y va a hacer el ciclo y va a hacer esos 4 puntos que ustedes ven ahí. A través de ingeniería social, a través de phishing, va a poder recolectar información, ¿sí? Va a poder empezar a suplantar los sitios, va a empezar a ver cómo nosotros mordemos dicho anzuelo, ¿sí? Caemos para luego ser víctimas de un ataque de ingeniería social para entregar nuestra información, que nos infecten con malware y llegar al punto de que la compañía sea infectada con ransomware. ¿Sí? LinkedIn es una red social muy interesante. Personalmente no soy fanático de ella. La uso, pero no me siento fanático. ¿Por qué? Porque ahí se publica muchísima información que no le debería importar a todo el mundo.
¿sí? Entonces hay personas que publican sus estudios, certificaciones, una cantidad de cosas. Uno lo hace pues porque es un perfil profesional, pero lastimosamente hay personas que utilizan dicha red social para recolectar información sobre las compañías y con base en eso, con base en ello hacer pues los ciberataques. Entonces, estas son las palabras de moda. Phishing, malware, ingeniería social. Eso es lo que ha sonado desde los últimos 2 años con el tema de COVID. Engaños, estafas, infecciones, propagaciones masivas de código malicioso, campañas maliciosas, lo que sea. Entonces, ¿en qué se resume esto? En que en Colombia el 58% de las compañías ha sufrido un incidente de seguridad, al menos uno. Nosotros, como empresa especializada en ciberseguridad, hemos encontrado muchísimos casos asociados con ransomware. Muchos. A diario suceden casos de este tipo. Compañías que nos llaman y nos dicen que fueron víctimas de y que cómo podemos ayudarles a descifrar o recuperar su información. Lastimosamente eso no se puede. Podemos ayudarles a mitigar que vuelva a ocurrir, a prevenir que vuelva a ocurrirle, pero lo que fue. Algunas veces se logra descifrar, algunas veces no, pero en la gran mayoría de veces no se logra. Entonces, entrando ya en un tema más interesante, los dejo con Sergio Giraldo para que nos cuente acerca de Bring Your Own Device, que es cómo se debería empezar a tener gestión de los dispositivos móviles en entornos corporativos. No lo escuchamos, Sergio. Hola, buenos Listo, días, ahora ¿cómo sí, están? ya lo escuchamos. Listo, gracias Andrés. Gracias por esa demostración, por esa introducción, por esos cuestionamientos y abordando un poco ese cuestionamiento inicial que nos planteaba Andrés de la información personal y nuestra información eh, corporativa. Entonces, acá entra este concepto, esta tendencia que se conoce como Bring Your Own Device. Esto nos ha traído, digamos, un desarrollo, una explotación en el desarrollo reciente, digamos que se ha dado especialmente en países, digamos, con un desarrollo tecnológico un poco bajo. Hablo de Colombia. Esto trajo una explotación, lo que les digo, impulsado mucho por la pandemia. Este concepto y esta tendencia pues ha influido a que las organizaciones y especialmente el departamento IT haya implementado o haya generado un cambio bastante drástico en el modo en el que utilizamos los dispositivos, no solamente los que estábamos acostumbrados en nuestra oficina y demás, nuestro computador y demás, sino también otro tipo de dispositivos, ya sean tablets, dispositivos como nuestros celulares y demás, que ha hecho que se extienda un poco nuestra oficina. Entonces, esta forma en la que nosotros utilizamos los dispositivos, pues ha hecho que también se hable un poco de extender o que la oficina ya se extendió, no solamente como hablábamos en la sesión anterior, que el perímetro se había extendido o que ya no se hablaba de un perímetro, sino que este concepto como tal ya se había, mm, digamos, empezado a no utilizar, poco a entrar en desuso. Entonces, de esta manera, pues ya sabemos que esta es una alternativa, no solamente para las empresas, sino para nosotros, con el cual nosotros y en conjunto quizás con la compañía que tenga implementada algún tipo de política de esta manera, podemos elegir qué dispositivos y cómo vamos a realizar la información, la comunicación o cómo vamos a trabajar esta comunicación. Obviamente, esto trae una serie de recomendaciones. Digamos que al trabajar con esta información, como lo decía Andrés, una información personal combinada un poco a veces con la información de la empresa, pues trae un riesgo, no solamente pues para la intimidad propia, sino también para la de la compañía. Entonces acá lo que hacemos es mirar cómo desde nuestra, digamos, desde nuestras actividades o desde la compañía podemos aumentar nuestra productividad y también la movilidad que esto supone. La implementación, pues obviamente de Bring Your Own Device va a suponer que cualquier dispositivo, cualquier
digamos, sí, dispositivo que nosotros utilicemos lo podamos llegar a usar en cualquier lugar, independiente de la situación o de quién sea el propietario, pero siempre de la mano de la seguridad. Por eso, a veces nosotros tomamos ciertas medidas, digamos, ciertas recomendaciones, pero no algo como apegado a un estándar o a un procedimiento, a una guía que nos pueda decir, esto lo podemos hacer, qué tan recomendable es, estas son las mejores prácticas. Y dado eso, nosotros nos basamos en la siguiente guía. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, por sus siglas en inglés, que es NIST, ha presentado una serie o conoce que existe una serie de desafíos o bueno, que van a enfrentar las organizaciones con respecto a todo lo que, o a las ventajas que ofrece el Bring Your Own Device y que existe una posibilidad o que se va a tomar como una posibilidad de, como les digo, utilizar este o cualquier dispositivo en cualquier lugar y brindarle la seguridad de un acceso permanente y un acceso a esa información, ya sea personal o empresarial, y de manera permanente y segura, principalmente segura. Lo que vamos a ver o lo que aborda esta guía es una serie de recomendaciones, de requisitos a nivel de seguridad y también hacia nosotros, los encargados de toda la parte IT, de cómo soportarla, ya que pues en ciertas, o como les digo, esa explosión, pues a veces no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo abordarlo, no sabíamos cómo brindar esa seguridad, cómo proteger no solamente los datos, sino también nuestro entorno, porque también va a depender mucho del entorno en el que en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, esta guía principalmente nos va a brindar ese tipo de prácticas y de recomendaciones que nosotros a nivel corporativo y a nivel personal también debemos tomar. Recordemos que no solamente debemos depender de las políticas de la compañía, sino también nosotros tener esa iniciativa como usuarios con el fin de poderlos complementar y obviamente ayudar en ese proceso, sabiendo del activo tan importante que es la información en el diario vivir. O sea, no simplemente tomémoslo como un activo de la compañía, sino como un activo propio. ¿Listo? Porque no debe ser muy cómodo tampoco para nosotros que se llegue a filtrar algún tipo de información personal, fotos, ubicaciones, tarjetas de crédito y demás. Y tampoco para la compañía, pues los va a poner un poco en riesgo con respecto a su conocimiento, a sus buenas prácticas frente a su competencia y demás, pues los pondría un poco en desventaja. Entonces, pongámosle un poco más de énfasis a proteger no solamente nuestra información, sino también la de la compañía. Esto, tal como lo mencionaba, el objetivo del Bring Your Own Device es que puedan no solamente utilizar los dispositivos con el fin de mejorar, pues obviamente la movilidad, la comunicación y la productividad, sino que también se puedan definir métodos en los cuales nosotros vamos a ejercer cierto control con el fin de asegurar esa información. ¿Listo? De los colaboradores. Una opción principalmente es definir qué tipo de dispositivo vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar dispositivos, digamos, diversos, porque es lo que más encontramos, sino tener también una definición de dispositivos a nivel corporativo, es decir, vamos a utilizar cierta marca, cierto tipo de software, y esto nos va a ayudar no solamente en estandarizar este uso, sino que también a nivel de soporte, pues ya podríamos definir una serie de reglas que nos van a ayudar pues a abordar cualquier situación que se presente. Como compañía, nosotros debemos brindar ciertas opciones y, digamos, hacer un poco más fácil el uso de este tipo de elementos dentro de lo que vamos a administrar y demás. Entonces, una vez definido esta parte, se puede hablar de perfiles. Un perfil que vamos a definir, digamos,
se requiere, mejor dicho, un análisis inicial en el cual vamos a poder definir cuál es el nivel de conocimiento de las personas, con el fin también de hacer una escogencia de dispositivos que sean mucho más fáciles de administrar, mucho más fáciles de seguir para estas personas, mucho más fáciles de manejar. Y de acuerdo a ese perfil, nosotros también vamos a saber si de pronto con esa escogencia a nivel de soporte, pues vamos a tener muchos más casos o tickets o llamadas de soporte. Eso también es importante definirlo. Ya una vez pasado ese proceso, pues nosotros debemos garantizar un acceso seguro a la red de la compañía. Esto se puede lograr a través de, bueno, métodos, André lo mencionaba, como Zero Trust y demás. También, pues obviamente es un elemento importante. También podemos definir perfiles dentro de la compañía, es decir, limitar accesos. Si de pronto no podemos implementar o de pronto no está al alcance implementar un modelo de Zero Trust, podemos definir dentro de la compañía el acceso de ciertos dispositivos a ciertos lugares, dependiendo del lugar donde se conecte la persona o el dispositivo que use, pues el acceso a ciertos lugares, a cierta información. Es importante también mencionar que dentro de esta escogencia de los dispositivos, pues necesitamos conocer cómo se van a incorporar a nuestra red, ¿cierto? Porque no es lo mismo conectar un sistema operativo o un dispositivo quizás desactualizado, muy antiguo, que ya sabemos que eso nos va a traer vulnerabilidades, debilidades y demás, que un dispositivo que nosotros tengamos controlado. Entonces, esa incorporación a nuestra red o a nuestros dispositivos debe también ser controlado. La aplicación de políticas es importante también que si las personas o si se decide el uso de dispositivos con el fin de pues, mejorar la conectividad de las personas y demás, eso venga acompañado de una política. No simplemente es, a mí se me ocurrió que solo las personas con X o Y modelo se van a poder conectar. No, esto debe ser concertado y debe ser comunicado a las personas con el fin de que los usuarios sepan cómo se actúa frente a ciertas situaciones. Nada mejor y nosotros somos muy conscientes de eso, de la capacitación y de la educación como parte fundamental de, de la seguridad. Entonces es importante que si se define cualquier manera de acceder a cierta información o el uso de las políticas de los dispositivos vaya acompañado de una política. ¿Qué debemos hacer? Nosotros como departamento IT debemos gestionar esos dispositivos, o sea, va de la mano con la escogencia y una plataforma que se encargue de esta gestión. Entonces, independiente del lugar donde se encuentren, nosotros debemos tener gestión con el fin de ¿qué? De proteger y de prevenir en caso de pérdida de datos. ¿Listo? Hay plataformas que se van a encargar de la gestión, del seguimiento, eso también es importante y ya más adelante vamos a ver sobre el registro de las actividades que nosotros como compañía vamos a poder dar, pero nosotros necesitamos tener una visibilidad de los dispositivos con el fin de aplicar políticas en caso de ser necesario y obviamente con el fin de preservar y de proteger frente a alguna pérdida o robo de información. ¿Listo? Entonces, eso también es importante a nivel empresarial. ¿Listo? En esta parte, mejor dicho, de la presentación, me estoy enfocando mucho en la parte de la visibilidad o de la gestión que vamos a tener nosotros compañía y ya vamos a ver un poco de las obligaciones o de los deberes que van a tener los usuarios. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos proteger y preservar en caso de alguna pérdida de datos esa gestión. ¿Listo? También esas recomendaciones están dadas en que nosotros al conocer algún tipo de, no sé, la persona renunció, la persona
de acuerdo a cierto comportamiento estamos dándonos cuenta que está llevando algún tipo de acciones que no son el ideal. Nosotros a través de estas plataformas también se recomienda una revocación o poder tener la posibilidad de revocar el acceso. ¿Listo? Esto también con el fin de ¿qué? De preservar nuestra información. Entonces, toda esta gestión va de la mano de ciertas recomendaciones, como les digo, siempre hay que comunicárselas a las personas y de acuerdo con eso ya se sabe, digamos, tener un procedimiento documentado, eso es importante, con respecto a qué vamos a hacer o qué se hará en caso de ciertas situaciones. Obviamente que el implementar este tipo de tecnologías, pues también nos va a aumentar o nos va a hacer un poquito más susceptibles a ataques. ¿Listo? Nuestra superficie de ataque o los vectores de ataque pues van a aumentar. Entonces, esa uniformidad de lo que yo les menciono hace un momento de definir qué software de seguridad se va a usar, qué plataforma se va a usar, qué fabricante se va a usar, todo ese tipo de cosas deben ir incluidas en ese plan que se debe tener previo a cualquier implementación de este tipo. ¿Listo? Con el fin también de evaluar qué posibles vectores de ataque podemos sufrir o estamos expuestos y de acuerdo con eso, pues obviamente tener las medidas y con el fin de mitigarlos, conocerlos y en la medida de lo posible intentar que no se presente. ¿Listo? Quizás eliminarlos no se puedan, pero sí evitar al máximo que se pueda realizar algún tipo de explotación de estos vectores de ataque. Dentro de la empresa, nosotros, obviamente, pues para un óptimo desempeño y demás, pues debemos garantizar a nivel de estándares, como veíamos en la sesión anterior, a través de estándares, protocolos y demás, que se brinde primero seguridad y obviamente una estabilidad y fiabilidad en el rendimiento de la red, ¿listo? Ya sea a nivel LAN o a nivel inalámbrico, ¿listo? En este caso, como hablamos de movilidad y demás, principalmente se habla de redes inalámbricas. Obviamente no podemos descuidar el tipo de datos y demás que están circulando a nivel alámbrico, ¿listo? Entonces, eso es importante para nosotros y debemos no descuidarlo. Y por último, como les digo, y como Andrés bien lo mencionaba, debemos estar preparados para una gestión o un aumento exponencial de los dispositivos. Entonces, es importante que esta gestión o esa plataforma que nosotros hayamos escogido esté preparada para ese crecimiento, ¿no? Entonces, que brinde esa flexibilidad que nos da digamos, el aumento o que nos va a brindar todo lo que es dispositivos, movilidad y demás, que esté preparada para recibir esa carga que va a representar no solamente a nivel de gestión y demás, sino que también esté preparada y esté actualizada con todo esto que hablamos de seguridad, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tener una gestión si no podemos aplicar una seguridad con este tipo de información. Algo que es importante, ya como lo hablábamos hace un momento, digamos, por eso lo dividí en dos partes, una parte que es las obligaciones y los deberes que tienen las personas o las organizaciones, y otro es ya los desafíos que vienen de la mano de los usuarios. Entonces, por eso les decía, es importante que los usuarios conozcan las políticas, lo que nosotros establecemos, lo que nosotros queremos y cómo estamos buscando esa protección. Estas plataformas o el uso de dispositivos a nivel de usuario, porque como les decía, si no podemos determinar o crear un perfil para conocer el conocimiento que tienen las personas de estas nuevas tecnologías y demás,
Es importante que cuando hablemos de utilización de dispositivos, pues se hable de algo sencillo, ¿no? O sea, ya si nosotros vamos a utilizar dispositivos que sean sencillos y si vamos a utilizar aplicaciones para proteger la información o procedimientos que sea realmente sencillo y que las personas se puedan apropiar fácilmente de esta información. También, pues obviamente, necesitamos conocer cómo ha sido el uso de estas personas, ¿cierto? O sea, necesitamos saber su experiencia, qué les ha parecido, qué tan práctico es. Y nosotros como empresa también saber si o bueno, si se obtuvo o se ganó cierta productividad, si nosotros vemos un aumento o no de acuerdo a la experiencia de estas personas. Nosotros, digamos que también debemos procurar, como les digo, que las medidas de seguridad, aunque deban ser severas, pues no puedan o no influyan en el normal desarrollo de las actividades de las personas, ¿cierto? Esto nos va primero, a evitar que se tenga una experiencia fluida y pues las personas se sientan reacias a utilizarlo. Segundo, pues las personas no van a sentir como esa confianza de seguir haciéndolo y eso va a desencadenar primero en que como les digo, se sientan un poco reacias y demás, y que también quizás la inversión que se haga pues no se vea retribuida, o sea, ese retorno de inversión o esas ganancias pues no se vean. Entonces, esos bloqueos excesivos y demás pues no son buenos. Primero, por eso les decía, hay que hacer un análisis y de acuerdo con eso pues verificar el acceso a ciertas aplicaciones, a cierta información y de acuerdo con eso, pues ir detallando mucho más esas políticas y esas configuraciones con el fin de que saquemos el máximo provecho y la productividad pues no se vaya a ver afectada y pues obviamente tampoco la experiencia. Entrando un poco en los detalles de esta guía que nos propone el NICIT, primero nos propone o nos sugiere realizar un proceso de asegurar nuestro entorno, ¿listo? Porque pues cuando ya hablamos de Bring Your Own Device, digamos que tenemos un entorno relativamente o seguro. Nosotros tenemos la sensación de seguridad dentro del entorno corporativo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en nuestro entorno hogareño? Cuando salimos de la oficina, cuando estamos trabajando desde nuestro hogar, ¿qué pasa con eso? ¿Cierto? Entonces, ya habían una serie de recomendaciones que nosotros habíamos hecho en la anterior presentación con el fin de asegurar a nivel de transmisión la utilización de protocolos seguros, la utilización de actualizaciones en nuestros sistemas operativos, aplicaciones y demás. Entonces también es importante, como lo menciona acá, no descuidar la parte de la parte cableada. Entonces acá hablamos y más adelante vamos a ver un poquito más en detalle qué podríamos hacer con respecto a esta seguridad. Y también existe la seguridad en los dispositivos personales. Por eso les digo que una recomendación, si quizás por cuestiones, o sea, no a veces el que nos den 2 celulares o algo así es complicado, entonces las personas optan por tener sus dispositivos personales. Ya a nivel de Android, pues nos permite crear perfiles, un perfil personal y un perfil laboral. Es importante contar, por ejemplo, con copias de seguridad de la información personal y de la información corporativa, diferenciarla. Esto ha traído también una serie de inconvenientes, a veces el ir más allá de la información o el combinar esto a veces no nos deja diferenciar entre el límite que hay entre la vida laboral y entre la vida personal. También eso es un proceso interno, el saber diferenciar esas dos facetas.
Y pues obviamente contar con algún tipo de gestión con el fin de, primero, disponer o crear un acuerdo, como les decía, más allá de las políticas, también es importante crear un acuerdo entre la manera en la que se va a actuar con la información personal y la manera en la que se va a actuar con la información laboral y que las personas lo conozcan, lo acepten y lo firmen. Entonces, esta parte pues ya entraríamos en acuerdos de niveles en acuerdos de confidencialidad, en acuerdos de uso y demás. Entonces, acá sí es importante que si lo vamos a implementar, pues primero lo conozcan y asesorarnos de la parte legal con el fin de pues no caer quizás en algún tipo de arbitrariedad o algo así. Entonces, siempre ir muy de la mano de la parte legal. ¿Listo? Entonces, esta mezcla de datos, pues como les digo, puede representar un riesgo. El uso de los dispositivos, digamos, de la empresa o los propios puede también representar un riesgo para la seguridad empresarial. Entonces, hay que empezar a diferenciarlas, hay que empezar a separarlas y lo que les digo, si va de la mano de algún tipo de contrato, de acuerdo de confidencialidad, pues sería fundamental. Por eso es importante que las empresas no solamente digan, bueno, salimos y trabajamos desde casa, pero todo lo que hay detrás, y por eso hacemos énfasis en si lo estamos implementando o quizás no, apoyarnos en este tipo de guías. A veces van a presentar o nosotros tomamos ciertas medidas, pero no como algo estructurado, sino, bueno, yo sé que tengo que tener actualizaciones, yo sé que tengo que tener eh, restricciones, pero bueno, ¿eso a dónde me lleva? ¿Por qué lo hago? ¿Qué quiero lograr con eso? Entonces, todo este tipo de guías nos va a ayudar a este tipo de cosas. Ya en el entorno, volviendo un poco al entorno hogareño, es importante que nosotros desde la gestión, digamos, en el entorno corporativo, podemos gestionar a qué redes me conecto y a qué no. Eh, una buena plataforma de gestión nos va a permitir controlar este tipo de conexiones. Mm, una recomendación también es no vayan a dejar los equipos desatendidos principalmente. Eh, no vayan o si tienen de pronto dispositivos como Bluetooth, NFC y demás, verifiquen que se están conectando a dispositivos conocidos o que quizás están entablando una conexión a dispositivos eh, conocidos. Y en la parte de la protección, como les digo, es importante saber desde mi lado como usuario y desde mi lado como empresa hasta dónde puedo llegar, ¿no? O sea, ¿qué voy a monitorear sin poner quizás en riesgo la privacidad, ¿no? O sea, una cosa es que yo quiera preservar mi información y otra cosa es que vaya a intervenir la seguridad o la intimidad de las personas. Eso también, y por eso es importante hablar con la parte legal, ¿no? Eso es importante. Bueno, como les decía, cuando los usuarios, quizás por imposibilidad de estandarizar los dispositivos que vamos a usar, pues sí es importante que nosotros conozcamos, digamos, tener un levantamiento de información de los dispositivos que se están usando con el fin de poder saber cómo los puedo asegurar, si quizás tienen actualizaciones pendientes, si se han visto comprometidos en brechas de seguridad y demás. Eso es importante en caso de que no los podamos estandarizar, ¿listo? Y si los estandarizamos, pues mucho mejor. Obviamente que esto va a incurrir en gastos adicionales, pero si no, lo que debemos hacer es, de acuerdo a ese levantamiento de información, asegurarnos y tener en cuenta todas las recomendaciones que nos digan, no solamente fabricantes, sino experiencias y demás. Entonces, esa alimentación de fuentes externas también es importante. Pues obviamente, cuando nosotros establecemos una comunicación, a veces nos fijamos mucho en nuestro entorno, pero es que nosotros no trabajamos solamente como en una burbuja y nada de esto
nos va a afectar ni nada por el estilo. También tenemos que tener una serie de políticas frente a personas externas que se van a conectar a nuestra red, ¿no? Entonces también es importante que estos proveedores o estos terceros también hagan parte de esta política y de la manera en la que nosotros estamos abordando la seguridad. Entonces, no solamente asegurar nuestro entorno, como les digo, porque es un entorno ya extendido, sino simplemente transmitirle esas recomendaciones de seguridad también a los terceros y, ¿por qué no? También a nuestras familias, ¿no? Que a veces llegan, tienen nuestra clave de Wi-Fi, entonces mientras nosotros trabajamos ellos están haciendo otra cosa, entonces una filtración también por ese lado, pues nos va a poner en riesgo. Entonces no simplemente fijémonos en nosotros, sino también cómo proteger a esos terceros y cómo esos terceros están accediendo a nosotros. Dentro de las recomendaciones que se dan, está también la seguridad física. Entonces acá ya vamos a empezar a hablar de recomendaciones a nivel de cifrado, por ejemplo, es una de las, digamos, recomendaciones especiales que se da con el fin de evitar cualquier tipo de robo, de pérdida de datos. Como les decía, eso debe estar contenido en la política de seguridad que nosotros implementemos y cómo lo vamos a hacer, qué herramienta vamos a usar y en caso de pérdida o robo, si vamos a hacer algún quizás borrado de información y demás. Esto va a evitar, pues obviamente un acceso, ¿no? Pero si queremos o no lo tenemos implementado, también debemos decirle, y por eso les decía la importancia de un acuerdo y de cómo vamos a trabajar, porque dependiendo de ese acuerdo al que lleguemos, pues quizás si a mí se me pierde un celular y bueno, desde la empresa me dicen, bueno, ese celular tiene información de nosotros, pero lo compartía con información personal. Necesito hacer un borrado remoto, pues para evitar que lo accedan. Entonces, yo estaría dispuesto a que mis fotos, mis contactos, bueno, la información que yo tenga ahí se borre. Entonces, eso es importante y se complementa con las backups, ¿cierto? Entonces, si yo soy responsable o si hay una política, yo tengo mis datos separados, mis datos personales separados, mis datos empresariales también separados, entonces tener como diferentes backups, eso también me va a ayudar en caso de pérdida. Entonces, sí es importante, regresando un poco con las cifras que nos presentaba Andrés, de tener esos backups y dado el aumento de robo de información, de robo de dispositivos y demás, es importante contar con esto, ¿listo? Entonces, no solamente a nivel de robo y pérdida, sino también en una afectación de ransomware, podríamos también recurrir a ellos. Las auditorías, si nosotros implementamos eh, políticas y demás, no dejemos de lado un acompañamiento externo, ¿no? Hay empresas que se encargan de auditar el nivel de madurez de nuestra compañía, cómo nos encontramos frente a un cumplimiento certificable, entonces no dejemos de lado esto, atendámoslas, quizás si tenemos personas formadas internamente, pues nos van a hacer mucho más fácil esto, si no, cae recurrir a entidades que se encarguen de esto. Los dispositivos Wi-Fi, como les digo, es importante, digamos que en todo este concepto de Bring Your Own Device, es el factor o el componente crítico, entonces es importante no descuidarlos. Como les decía, a nivel empresarial, pues hay una gestión y demás, a veces en la casa simplemente los dejamos olvidados y nada, y ya, hagamos extensivas estas recomendaciones en la medida de lo posible. Si no conocemos, nos podemos asesorar con el mismo proveedor de servicio y demás, pero no los dejemos olvidados. ¿Listo? Estos dispositivos se vuelven críticos cuando manejamos información de esta índole. Todo lo que sea capacitación y educación, nosotros siempre hemos dicho que una de las maneras en las cuales las personas están más preparadas pues, para enfrentar esto es a través de la educación. Entonces, siempre estar atentos, crear campañas con el fin de que las personas conozcan a qué se están exponiendo, qué riesgos implica la utilización de dispositivos, hacia dónde no nos podemos conectar, qué tipo de recomendaciones nos pueden dar. Entonces, esta información debe venir, pues obviamente, desde nuestro lado, si trabajamos en la parte de IT,
realizar campañas, si conocemos algo, digamos que la forma de la comunicación es importante, no generar a veces pánico ni nada por el estilo. Volviendo un poco atrás, pues no queremos que las personas sientan cierta o se sientan reacias a utilizar porque utilizamos lenguaje no tan o muy técnico, entonces las personas dicen, bueno, yo no manejo esto, ¿qué significa? Entonces, como que la manera de comunicarnos también es importante y va más allá a veces de todas las recomendaciones técnicas que nosotros podamos tener, porque nosotros podemos asegurar nuestro entorno y demás y todo esto, pero si hay una campaña, como bien lo mencionaba Andrés, de ingeniería social y las personas desconocen cómo reaccionar o que esto puede significar un riesgo, pues de nada sirve que nosotros tengamos la mejor infraestructura, la más segura, pero descuidamos esta parte del usuario. A nivel de conocimiento, como les decía, simplemente, o bueno, como entidad, pues vamos a saber o vamos a estar monitoreando qué tan efectivo es la utilización de este tipo de dispositivos, cómo nuestra política de seguridad los está afectando, si hay que afinarla, digamos que esto es constante, esto es cíclico, entonces estamos recibiendo información constante y estamos entregando eh, esas mejoras de acuerdo a esa información. Entonces, lo que les decía, esa implementación de un plan o de una política de seguridad va a estar muy de la mano de esa información que recibamos. Entonces, junto con la comunicación, junto con hacerlo sencillo, va una política y que esa política se vaya amoldando a toda esa información que vayamos recibiendo, ¿cierto? Entonces va la comunicación de cómo vamos a trabajar, qué tipo de seguridad vamos a utilizar, pero también está de la mano de la productividad que esto me ha representado, qué tipo de retorno de inversión, si es que lo hice, estoy recibiendo y también la experiencia del usuario, que al final también nos va a dar pues muchas pautas para evaluar ese plan. Como les decía, no dejemos de lado las auditorías. Hay auditorías de cumplimiento legal, auditorías de seguridad y demás. Entonces no dejen tampoco esta opción de lado. Es importante también contar con un personal capacitado. Como les digo, pues esto ha traído desafío, porque nosotros también para toda la parte IT, pues fue bastante difícil empezar a adecuarnos a este cambio y así tan drástico y tan rápido. Entonces es importante también tener un personal capacitado que nos pueda ayudar, como les digo, en la parte de auditorías. Si quizás consideramos que las personas están capacitadas y lo pueden hacer, pues la formación interna también es importante y nos va a evitar compartir información con externos y demás. Entonces, eso también es importante, ¿listo? Entonces, esto nos va a ayudar mucho a enfrentar esos desafíos y pues obviamente a responder con una mayor rapidez. Hay herramientas para para ofrecer seguridad, hay herramientas, por ejemplo, que van a evitar la fuga de información, la gestión y demás a nivel, por ejemplo, de seguridad, de establecer qué aplicaciones van a utilizar, qué tipo de redes van a conectarse, que las contraseñas no sean inseguras y demás. Una herramienta, por ejemplo, como un DLP, nos puede ayudar a ese tipo de gestión. Obviamente, también, no solamente para dispositivos móviles, sino para portátiles y demás, no está nunca, digamos, de más, valga la redundancia, la utilización de un antivirus, principalmente, y es algo que está dentro de la guía, que este cuente con algún tipo de firewall personal. Esto nos va a ayudar simplemente, o bueno, no simplemente, sino cuando quizás nos traslademos de un entorno corporativo a un hogareño, porque pues las personas no tienen acostumbrado utilizar quizás un firewall dentro de su casa y simplemente nos conectamos al cable modem, al router, al modem que nos dé el proveedor. Entonces esto nos va a ayudar un poco a realizar esa protección a nivel de red. Bien lo mencionaba Andrés, nosotros necesitamos conocer los pormenores de cualquier tipo de ataque previo a él o si ya sucedió, como con el fin de esas lecciones aprendidas,
y empezar a tomar las medidas, pero una solución de EDR también nos va a ayudar con esa gestión de incidentes previo principalmente y con el fin de conocer antes de que suceda qué medidas vamos a aplicar y qué podemos ir añadiendo a esa política de seguridad. Entonces es importante también contar con este tipo de soluciones. Un doble factor de autenticación también es importante con el fin de asegurar esas conexiones que vamos a establecer, ¿no? Si quizás estamos en un lugar no seguro, que por X o Y motivo pues nos tocó conectarnos y demás, desde allí pues puede ser un factor también determinante, ¿listo? Entonces, dentro de las recomendaciones está, quizás debemos incluirla en la seguridad, en la política de seguridad, quizás no conectarnos de lugares que no conocemos, a redes que quizás no conocemos, a redes abiertas y algunas cosas que ya habíamos visto en la presentación anterior, ¿listo? Entonces, estas son una serie de recomendaciones, digamos así a muy grosso modo, pero que están contenidas, por eso les digo, es importante revisar un poco más a fondo esta guía que nosotros vimos. Ahí están muy detalladas todas las maneras en las que nos podemos proteger desde el entorno corporativo, desde el entorno hogar y directamente en los dispositivos. ¿Listo? Entonces, nuevamente muchas gracias. Vuelvo con Andrés para esta parte final y espero que les haya ayudado un poco a dar una visión de la importancia de la seguridad de los datos, tanto personales, como les digo, acá no solamente nos vamos a centrar en la parte empresarial, sino también en nuestro entorno de hogar y hacia donde nos desplacemos, ¿listo? Muchas gracias y continúo con Andrés. Listo, Andrés, ahí lo tengo ahora usted en mute. Sí, aquí estoy. Listo, muchas gracias, Sergio. Clarísimo el tema de Bring Your Own Device y de NIST. Es importante que las empresas empiecen a pensar en esto, ¿no? En que ya es hora de empezar a gestionar de forma adecuada los dispositivos móviles dentro de la organización, y NIST también sacó por ahí unos criterios, o no unos criterios, sino como una guía para el tema de trabajo remoto. Entonces, importante que la puedan revisar, porque ahí también se habla mucho sobre esta parte de los dispositivos hogareños como dispositivos de acceso a la información corporativa. Entonces, ya para ir finalizando, la información que les compartimos el día de hoy en este segundo capítulo, recordándoles que a través del chat, en la sección de comentarios, hemos compartido un enlace para que participen en el sorteo de las licencias y del kit de merchandising de SET, ¿sí? También de una vez los invito para el tercer capítulo, donde tendremos una demo interesante sobre cómo cómo un ciberdelincuente realizaría el secuestro de la información, para que se programen de una vez para dicha sesión. En cuanto a las conclusiones del día de hoy, pues bueno, los dispositivos. Yo creo que esto ya lo han dicho en muchas charlas de seguridad que de pronto ustedes han asistido y demás, y es, los dispositivos hay que actualizarlos. Cuando el teléfono o el equipo aparece con un mensaje, hay una actualización disponible para instalar, háganlo porque eso va a prevenir que se generen vulnerabilidades o brechas de seguridad que puedan llegar a comprometer la seguridad de la información, ¿sí? En la empresa es importante hacerlo, sus departamentos de TI deberían estar al pendiente de esto, sobre cómo los equipos de cómputo y demás elementos que hagan parte de la infraestructura tecnológica estén correctamente actualizados. Las redes Wi-Fi abiertas. Ya sabemos que hay redes Wi-Fi públicas, los centros comerciales tienen. La semana pasada, bueno, la sesión anterior vimos cómo esto funciona. Ya hoy con esta parte de dispositivos móviles es importante empezar a pensar qué nivel de seguridad le damos a eso, porque lastimosamente muchas veces las compañías entregan dispositivos de alta gama a los colaboradores para trabajar. Muchas veces esos dispositivos de alta gama tienen mejores prestaciones que los dispositivos personales. Entonces el dispositivo corporativo se empieza a volver dispositivo personal. Conectar esos dispositivos a redes inalámbricas públicas puede representar un riesgo.
Así que importante que puedan empezar a pensar en soluciones de MDM, que eso es gestión de dispositivos móviles. Nosotros podemos ayudarlos en eso. Nosotros tenemos soluciones para la gestión de dispositivos móviles, Android y iOS, que son como los más utilizados en el mercado. Hay que apoyarse en los proveedores de Internet. Esto es un repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas de telefonía móvil o los operadores de Internet, pues uno ya saben que es importante contar con ellos para actualizar las redes Wi-Fi, ¿sí? Pero también es importante apoyarse con ellos para poder obtener acceso a la información de los dispositivos. Hay empresas de telefonía, bueno, estos operadores que ya todos conocemos, que ofrecen a las compañías unas consolas de administración para gestionar el uso de dispositivos móviles. Es decir, transferencias de datos, llamadas entrantes, llamadas salientes, consumo de datos, a qué sitio se está conectando. Esa información es importante porque pues también hay una parte importante para revisar que es la productividad, ¿no? Se están utilizando los recursos tecnológicos de la compañía como los dispositivos móviles para lo que es o se está utilizando con otro fin que pueda llegar a poner en riesgo la seguridad de la información. Entonces, fíjense que con los criterios que Sergio nos comentó y sobre algunas recomendaciones sobre el factor humano, sobre el factor tecnológico, sobre las herramientas, conocimiento y demás factores que deberían involucrar la seguridad de la información, estas tres conclusiones son un poco más generales y aplican para todo. Ya en la siguiente sesión que tendremos, en la sesión final, en la cual todos pues ya saben que están cordialmente invitados, ya veremos la parte final. Ya vimos cómo recolectan, aquí vemos cuál es el riesgo de los dispositivos móviles y en la tercera vamos a ver finalmente qué es lo que sucede cuando el ciberdelincuente logra aprovecharse lo que vimos en este capítulo y en el capítulo anterior. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En lo que queda 2021, ¿sí? Empiecen a pensar en sus compañías en esas políticas. Si de pronto tienen desconocimiento sobre ello, nosotros estamos para ayudarlos. O sea, nos pueden contactar y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Si no, apóyense en sus equipos de IT, ¿sí? O en sus empresas prestadoras de servicios de seguridad. ¿Para qué? Para que en el 2022 puedan empezar a implementar ya dichas políticas. Tengan en cuenta que el tema del teletrabajo, el tema del trabajo remoto, el tema del home office, todo ese tipo de modalidades de trabajo fuera de la oficina llegó para quedarse. Esto no va a cambiar. Ya las universidades se dieron cuenta que a través de la virtualidad se puede aprender, los colegios también, las oficinas ya se dieron cuenta que ahorran mucho en gastos operativos y administrativos cuando tienen a las personas trabajando fuera. De hecho, ya muchas compañías a nivel nacional ya decidieron dejar a su área administrativa afuera, y hablo de empresas muy grandes, empresas del sector tecnológico, pues Microsoft ya sabemos que mandó a todo el mundo a trabajar desde casa, porque se dieron cuenta que con el trabajo virtual lo pueden hacer. Entonces, en sus presupuestos empiecen a tener en cuenta la parte de gestión de la seguridad de dispositivos móviles, dispositivos portátiles, todo este tipo de tecnologías. Así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos contar con ustedes, como les digo, la próxima sesión, y no sé si tengan de pronto alguna pregunta que podamos responderles en este momento. Miramos por acá. ¿Qué tenemos en los comentarios? Angélica Rojas. Angélica nos dice, por eso debemos regirnos a la confianza cero. Sí, realmente el paradigma del Zero Trust o de la confianza cero hasta ahorita se está empezando a dar, aunque no es nuevo, ¿no? Zero Trust es una tecnología que lleva aproximadamente ya más de 5 años por ahí implementándose en algunas compañías, pero sí, ya hay que empezar a pensar en ese tipo de tecnologías o de paradigmas de seguridad para definir posturas un poco más serias y segmentar y dar acceso a quien debe ser, independiente, o sea, teniendo en cuenta su ubicación, quién es, a qué se dedica, qué accesos debería tener. Entonces sí, realmente sí, nosotros también
trabajamos una parte de nuestro portafolio asociado a tecnologías de Zero Trust. Miramos por acá. Si alguien más. Bueno, también los invitamos a que puedan, por favor, participar en el sorteo, en el enlace que se compartió a través del Forums de Google en la sección de comentarios. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Andrés y Sergio, pues al parecer no tenemos No, preguntas. al parecer No. Gina Valcárcel les da las gracias, Bueno, pero Gina, no muchas tenemos gracias. preguntas. Ujú. Listo, no. No, pues Igual, muchísimas gracias. Terminada la sesión Sí. de hoy, exactamente. Súper Sí, invitados a la próxima sesión por favor. Y y que se esperamos también su registren. activa participación. Exactamente. Si todavía seguimos Por recibiendo registros, si se están Ujú. inscribiendo atrás del formulario, exactamente, para que puedan participar pues, de estos sorteos. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima sesión. Sí, muchas gracias a todos.